A fines del 2019, tras la aparición del virus SARS-CoV-19, en China se vieron afectados los sectores, entre ellos el educativo, por lo que las escuelas tuvieron que cerrarse y comenzar a emprender lo que pudiera considerarse como la mayor experiencia de aprendizaje en línea de toda la historia de la humanidad. En México, específicamente, la Organización de Educación en México se da a través de la Secretaría de Educación Pública, que en conjunto con la Secretaría de Salud emitió un comunicado y un plan de distanciamiento social, el cual fue presentado a través de las Secretarías de Educación del Gobierno del Estado, en cada estado del país, y así llegar a las instituciones educativas. Específicamente, el mes de marzo, tras la aparición de los primeros casos educativos en la población, las autoridades federales sanitarias y educativas tomaron como primera iniciativa el suspender las clases. La indicación se dio a través de estos comunicados emitidos por la Secretaría de Educación, que es el equivalente en otros países al Ministerio de Educación. Este comunicado bajó a través de las secretarías de educación de cada estado y de los departamentos y de las autoridades educativas, que de acuerdo con los contextos y al nivel educativo, se comenzaron a tomar decisiones. Primeramente, se estableció un comité de salud en cada institución que tenía el objetivo de regular los filtros de ingreso a los espacios escolares, así como de vigilar las actividades de sanitización de los espacios físicos. Además, a través de esta Comisión de Salud, se establecieron nuevas modalidades de trabajo. Por ejemplo, en las reuniones se tenía que tener una distancia entre una persona y otra. En el caso de nuestra institución, las primeras medidas que se tomaron fueron con las compañeras embarazadas y adultos mayores, quienes fueron retirados de inmediato de los grupos y de sus actividades administrativas e iniciaron a realizar los trabajos a distancia desde sus hogares. También es cierto que en un inicio, el periodo de distanciamiento social se manejó por un tiempo de 15 días, que casualmente se juntaba con un periodo de receso escolar, por lo que en nuestra institución específicamente, la mayoría de los docentes, sin mayor problema, realizaron las adecuaciones a sus planes de trabajo, haciendo uso de los recursos con los que en ese momento contaba, pero un gran porcentaje de estos docentes dejó trabajo para realizar en casa a modo de reportes, ensayos o investigaciones bibliográficas, y solamente un poco porcentaje iniciaron con el uso de plataformas educativas. Sin embargo, una vez que se prolongó este periodo de distanciamiento, las autoridades educativas, los docentes y los estudiantes, así como los padres de familia, empezaron a buscar medios para continuar con la comunicación a distancia. En México existe este tipo de educación básica, media superior, superior y posgrados. El nivel educativo básico es preescolar, primaria y secundaria. Media superior, bachillerato, y nosotros como normales nos encontramos en nivel superior, que ofertamos licenciaturas. Existe una gran diversidad de contextos educativos. Hay instituciones académicas, principalmente las privadas, que cuentan con recursos y que ya antes de la pandemia contaban con tecnologías que, si bien no eran su principal medio para impartir la educación, ya contaban con ellas y hacían uso de ellas, pero no como una principal fuente para llevar la educación a distancia. También este sistema privado se ha identificado que los niños cuentan, la mayoría de ellos, con una computadora y acceso a la red.
pero esta parte es muy pequeña. En cuanto al sistema público, se carece de de muchos medios, como se carece de muchos medios en la escuela pública, ya que existen comunidades vulnerables que incluso ni siquiera tienen luz eléctrica. En nuestros planteles, específicamente en Tamazunchale y Ciudad Valles, Matehuala también, hay estudiantes que provienen de comunidades alejadas, donde en ocasiones no se cuenta con acceso a Internet ni a otras redes sociales. Como institución, se ha pedido a los docentes aplicar los principios de sensibilidad, diversidad y flexibilidad para los estudiantes, considerando los contextos a los que pertenecen. Por lo tanto, ante esta situación, los estudiantes y los padres de familia tienen una responsabilidad también aún. El personal administrativo y directivos tenemos que repensar las concepciones que teníamos acerca del sistema educativo, es decir, cómo percibíamos al sistema antes de la pandemia y ahora cómo la percibimos, acerca de las escuelas, las aulas, los recursos didácticos y los actores educativos, partiendo de dos conceptos que son la clave, que constituyen el corazón de todo proceso educativo, es el de enseñanza-aprendizaje, diciendo que la enseñanza está del lado de los docentes y la relaciona con la pedagogía, que investiga el qué, para qué y cómo deben de hacer los profesores para que logren los aprendizajes duraderos en los estudiantes. Mientras tanto, metodológicamente, el aprendizaje está del lado de los estudiantes, que es el proceso por el cual está muy relacionado, estrechamente relacionado con la psicología, que estudia la información y provee la información sobre cómo aprende correctamente un estudiante. Entonces, anteriormente las concepciones que se tenían era de escuela, era los actores educativos, desde las autoridades escolares, docentes, alumnos, padres de familia, donde íbamos o acudíamos a un centro físico para realizar estas actividades o llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, en los tiempos del COVID, esto se ha cambiado. Las aulas se han trasladado a los hogares. Antes de esto, podríamos decir que se realizaban algunas actividades como algunas actividades recreativas que se realizaban en estos espacios. Ahora difícilmente se realizan en nuestros hogares. Es ahí donde el docente, a través de la pedagogía, puede hacer uso de las diferentes teorías pedagógicas, no única, sino de esta diversidad que hay y enfoques y metodologías de acuerdo a los enfoques con los que él se enfrente o a los contextos que ellos se enfrenten. El aprendizaje es muy importante, por lo que el docente tiene que ver con cuáles recursos cuenta, tanto en la institución o él ahorita en su casa y los estudiantes. El hablar de autogestión es buscar que el docente repiense esta forma de enseñanza, que el docente pueda realizar este tipo de todas las actividades que antes realizaba, cambiando la metodología de enseñanza acoplada a lo que se tiene él y lo que tiene también el estudiante. A través de esta movilización, producir procesos intelectivos y emocionales donde surja esta remodelación de actitudes y reconstrucción de aptitudes. Me voy a permitir citar una frase escrita en un libro de Zavala, que dice que el principal objetivo de todo profesional consiste en ser cada vez más competente en su oficio. Por lo tanto, un docente tiene que ser muy conocedor y entendedor de estos contextos en los que se desenvuelven los estudiantes.
También es necesario decir que para educación básica el gobierno federal ha puesto diversos recursos educativos como el llevar estos contenidos curriculares a través de plataformas, televisión, radio y en las comunidades más alejadas también el uso de cuadernillos. El docente, por tanto, tiene que ser muy conocedor de su asignatura, también de su malla curricular, donde esta asignatura le permita hacer esas adecuaciones para continuar con los aprendizajes a distancia. Es muy complicado para el docente asegurar que le llegue al estudiante el conocimiento, pero sí puede el docente asegurar que le llegue la información. Aquí es muy importante que el docente y todos dejemos de utilizar la computadora como la máquina de escribir más cara del mundo y la utilicemos y aprovechemos como en parte para hacer aulas virtuales, por ejemplo, para conocer culturas, como canales de comunicación y entre otras cosas más. Para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario tener un emisor y un receptor. El emisor, pues en este caso es el docente, y en este caso, ahorita en la pandemia, pues es la televisión, las redes sociales, incluso las plataformas escolares, los cuadernillos que se han creado, la radio y todos estos medios por los que nuestros gobernantes han puesto a disposición de los docentes para para que esto llegue a manos de los estudiantes. Entonces, el estudiante, que es el receptor en este caso, tiene que aprender un poco más de manera autónoma. Tiene que buscar sus propios espacios para poder realizar este aprendizaje y también tiene que ver la manera de cómo guardar él también sus evidencias o cómo dar legalidad, cómo dar fe de lo que él ha realizado durante este tiempo de pandemia. Algo muy importante es que el estudiante debe tener ese deseo de aprender. En estas diapositivas, a partir de aquí voy a mostrar un caso específico que es el de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. Es decir, voy a contar la experiencia de cómo nosotros como escuela formadora de docentes y en mi caso como directivo hemos llevado los procesos ante esta pandemia del COVID-19. Es muy necesario que les muestre aquí en esta diapositiva el organigrama. Nuestra máxima autoridad en el Estado es la Secretaría de Educación. Posteriormente ahí está la Dirección de Educación Media Superior y el Departamento de Educación Normal. Estos tres peldaños que se encuentran antes en nuestra institución, pues nos rigen y nos van dando las pautas para continuar con el trabajo. También es necesario que el Departamento de Normal y todo esto, la Secretaría de Educación y a nivel federal, nosotros dependemos de la Dirección General, que es la de GESPE, que regula precisamente la educación superior, en específico a las normales. Entonces, la Dirección General se apoya de las subdirecciones tanto académica como administrativa, quien a su vez, como se tienen 5 sedes, estos se apoyan a través de las coordinaciones de los planteles. Existen áreas específicas, áreas sustantivas, como es el área de docencia, investigación, extensión y difusión, las cuales a través de ellas también en estos tiempos del COVID nos hemos estado apoyando, específicamente con el área de docencia. A la par también están los departamentos como psicología y control escolar, recursos humanos y recursos financieros. Este departamento de psicología en estos tiempos ha tenido muchísimo trabajo, puesto que ha iniciado una nueva modalidad también de atención a los estudiantes, apoyada también de programas como es tutoría, cuyo objetivo es dar ese seguimiento y acompañamiento
a los estudiantes e identificar también algunas problemáticas en ellos que puedan no favorecer el aprendizaje o el seguimiento de sus estudios. El departamento también importante es control escolar, puesto que en él se resguardan y a través de este se certifican todas las validaciones de las calificaciones. Muestro unas fotografías de nuestros planteles en el San Luis, en Ciudad Valles, en Matehuala, en Río Verde, en Tamazunchale. Nosotros, como hemos dado este seguimiento a partir de marzo de este año, a la aparición de la pandemia, pues establecimos canales de comunicación. Estos canales de comunicación, a través de la Dirección General, se emiten los comunicados a distancia, que a través de la subdirección académica y las coordinaciones de cada uno de los planteles se dan a conocer con las áreas sustantivas, las academias y los estudiantes. Estas academias son conformadas de acuerdo a los semestres y licenciaturas que se encuentran. En los comunicados se dictan los objetivos muy precisos donde se informan estos canales de comunicación. Se establecen también fechas para entregas de reportes y planeaciones, y así como también se emiten convocatorias de movilidad, por ejemplo, o convocatorias para la participación de estrategias académicas escolares. Además, también se comparten a través de ellos las herramientas de trabajo proporcionadas por la Dirección General como apoyo a recursos didácticos a los docentes. La escuela ha creado unos repositorios digitales donde los docentes, a través de los presidentes de academia, depositan sus planes de trabajo de periodos cortos. Una vez que cumple este trabajo, este periodo, se elaboran los reportes en formatos muy concretos que han servido también para detectar en los alumnos, algunos alumnos vulnerables. Y el trabajo se realiza a través del trabajo colaborativo colegiado de las academias. Entonces, estos planes de trabajo incluyen la manera en cómo el docente va a atender a los estudiantes durante este periodo de tiempo y a través de qué los va a atender, considerando estos diversidad de contextos que se tienen. Asimismo, también el docente nos dice la manera en cómo va a evaluar esos aprendizajes y cómo va a dar seguimiento a las actividades, entre otras cosas. En parte los reportes, como ya lo mencioné, nos han apoyado a detectar casos de alumnos vulnerables y que han sido canalizados a algunos departamentos como el área de psicopedagogía. En estas diapositivas muestro los formatos de planeación académica y los reportes de evaluación. Son propuestas de trabajo. También es cierto que a los docentes se le ha dado autonomía para que cada uno de ellos, con base en su experiencia y su práctica, pueda ajustar estos formatos. Se les piden unos requerimientos mínimos para nosotros llevar un control de acuerdo a las semanas que se estén viviendo, donde el docente tiene que darnos esas secuencias didácticas, así como las competencias que pretende en esa unidad y el propósito de la unidad de aprendizaje. También es importante que el docente aquí nos diga la duración de las actividades. Esto es porque en el caso sabemos que las mallas curriculares pues tienen más de una asignatura y entonces para que no haya un empalme de las mismas. El número de actividades que se realiza, así como los recursos didácticos que va a utilizar. Esto el docente tiene que considerar
qué tiene el estudiante en su casa. Si no tiene este tipo de recursos, entonces el docente busca la manera de que el estudiante esté enterado de estas actividades y pueda obtener así, obtener de regreso la evidencia de trabajo. También los contenidos que va a abordar y las actividades, las instrucciones de las actividades a realizar. Aquí el docente es muy importante que sea muy claro y preciso para que al estudiante le quede, pues tenga esa claridad de lo que va a realizar y lo que el docente quiere. Pero más aún aquí, el docente tiene que priorizar esos contenidos y ver de qué manera es más eficaz lo que está enviando al estudiante a realizar. Así como también se marcan las fechas de entrega, tanto para los estudiantes como para el docente cuando nos da estos informes a la dirección. El tipo de evaluación que utiliza, esto dependerá pues obviamente de cada una de las actividades que él ponga y los puntos que va a proporcionar por ello o cómo lo va a evaluar o cómo lo va, qué pasa si un estudiante no lo entrega, qué prórroga se le da al estudiante, etcétera. También, bueno, la evaluación y cómo se realiza. Esta es una propuesta de trabajo a distancia y que les comento que esto es el docente de aquí, cumple con estos requisitos mínimos, pero puede poner más acerca de sus actividades. También se realiza estos formatos de práctica docente, donde a través del aprendizaje de enseñanza virtual se han venido realizando. Es una propuesta de planeación para el trabajo a distancia. Entonces también se le solicita la demostración visual de estas evidencias. Los docentes aquí suben algunas fotografías de evidencia de trabajo o algunas fotografías de cada uno de los estudiantes. También es cierto que aquí nos ponen las observaciones de los estudiantes que no han podido comunicarse. El trabajo colaborativo en este momento es muy importante. Nosotros, aparte de estos formatos de planeación, se tienen los formatos de reporte, donde el docente nos reporta las actividades que se realizaron. Primero, la planeación de su trabajo y luego el reporte de cómo se realizó. Y también a través del trabajo colaborativo de las academias, vistas como comunidades de aprendizaje, se realiza un formato donde se toman acuerdos también, a través del aporte individual de cada uno de los docentes. Para estas reuniones de academia se tienen objetivos muy definidos. También son grupos muy controlados y cerrados, donde únicamente participan los implicados en ese semestre y en esa licenciatura. También es cierto que nos invitan a la subdirección, a la coordinación y al área de docencia. Es muy importante aquí comentar que se le da la formalidad a través de la emisión de estas actas, donde se acuerdan los procesos a seguir, donde se acuerdan reuniones posteriores, donde se acuerdan alguna actividad focalizada para un estudiante que tenga problemas, digamos, entre los docentes. Los pasos de este proceso grupal deben ser muy claros porque las tecnologías, pues ahorita lo vivimos, hubo fallas en ellas y entonces los docentes, también esta comunicación a través de las pantallas, pues tiene que ser muy cuidada y por lo tanto, antes de las reuniones se define claramente cuál es los objetivos de cada una de las reuniones. Por parte de la subdirección académica, por indicaciones de la dirección, se han dado el acompañamiento
de toda del acompañamiento académico a los planteles, a las áreas y a los docentes en específico. La Autoridad Educativa Federal, que es la DGESPE, ha puesto a nuestra disposición cursos en línea, ofrecidos por instituciones y fundaciones. También se nos ha proporcionado webinars o tutoriales que le sirven al docente para este uso de las tecnologías y estas plataformas. También nos otorgó a cada uno de los docentes y estudiantes y directivos, a todo el personal de las normales, se les otorgó una cuenta de correo institucional con las cuales podíamos aperturar aulas virtuales y dar el seguimiento a los estudiantes a través de estas. Nos ha presentado estrategias de aprendizaje también, y también nos han pasado algunos lugares donde podemos tener apoyos psicológicos y contra la violencia o salud mental. Es muy importante en estos tiempos del COVID identificar estos casos de los estudiantes y también de los docentes que pudieran tener alguna consecuencia. El Departamento de Tutoría y también Psicopedagogía han estado al pendiente de nuestros estudiantes a través de formularios de Google, con la finalidad de identificar algunos casos específicos de estudiantes con problemáticas. El proceso administrativo en la ENESMAPO también ha cambiado. La entrega de evaluaciones antes se realizaba de manera física, con una periodicidad de acuerdo a la asignatura que se impartía. Entonces, el docente llevaba al área de control escolar las calificaciones y se les llevaba de recibido. Ahora, este proceso ha cambiado. Se ha dado a través de correo electrónico y aunque se ha avanzado con las tecnologías, todavía es muy necesario que para el sistema de control escolar se establezcan plataformas eficaces con las que el docente pueda subir por ejemplo, las calificaciones. Pero no solo eso, sino que también nosotros como institución podamos proporcionar los servicios a los estudiantes o a estudiantes egresados, como constancias de estudio, CARDEX, etc. El proceso de admisión, en este momento nosotros atravesamos por una convocatoria, tenemos la convocatoria de la oferta educativa para el ciclo escolar 2021. También se ha visto afectado. En años pasados, una vez emitida la convocatoria, teníamos una buena cantidad de alumnos preinscritos, pero en este momento esto también se ha visto afectado. Puede ser porque algunos de la gente que quiere ingresar no sabe o no tiene uso de las tecnologías, por lo que se nos indicó que el proceso de admisión, se hiciera a través de línea, pero les digo que se ha tenido dificultades y lo que se realizó fue entonces optar por hacer guardias en los centros escolares en cada uno de los planteles. Entonces, para poder dar atención a este proceso específico. En cuanto a inscripciones, también atravesamos por un periodo de inscripción en una de las modalidades que trabajamos, es la modalidad mixta, y entonces también este tipo de proceso cambió, se dio a través de en línea. Y pues antes nos dábamos las reuniones de manera presencial, ahora hemos dado de manera colegiada. Aquí en esta diapositiva muestro alguna evidencia de las reuniones con la autoridad estatal, otras con nuestros planteles y otras con el plantel central específicamente. Entonces, ¿qué nosotros como directivos tenemos? Esto del COVID nos deja mucho por hacer. Aún
que se ha avanzado, como lo comenté hace un momento, en el uso de las tecnologías. Hemos avanzado también al elaborar este tipo de formatos y de colocarlos en un repositorio, de establecer canales de comunicación a distancia, pero hay muchas tareas pendientes. Esto se hizo de manera inmediata para poder continuar con las labores a distancia, pero entre las tareas pendientes que tenemos sería establecer políticas institucionales ante esta contingencia. Y estas políticas institucionales dictadas obviamente con las directrices de nuestras autoridades, tanto estatales como federales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cambios ante esto, precisamente en los mecanismos específicos de control escolar que deben estar situados acordes a las necesidades. Nosotros nos rige un reglamento para durante esta formación académica, como para permanecer, para la permanencia o no de los estudiantes. Entonces, y también así es para la titulación o para el egreso. Entonces, nosotros, como ahorita ante la pandemia, pues nosotros no tenemos otra más que seguir de manera que se ha venido dando mientras que no se establezca un reglamento federal. Por lo tanto, esto urge. El contar con mecanismos de actualización constante de directorio de tanto de los docentes como los estudiantes y el personal administrativo. Es de sorprender que incluso a los docentes a veces nos es complicado localizarlos y más aún a los estudiantes si no tenemos una certeza de que el estudiante tiene esa dirección, está actualizada o que ese correo electrónico es el actualizado. Entonces tenemos que contar con esos mecanismos de actualización constante. El crear un inventario de los recursos tecnológicos, el saber con precisión con qué contamos tanto los docentes como los estudiantes de recursos tecnológicos para poder utilizarlos. E incluso también crear las condiciones para el trabajo a distancia. Bueno, contar en este caso, contamos con una plataforma propia, pero que antes de la pandemia y no estaba habilitada. Entonces, que ahorita con la situación del COVID, pues nos obliga a habilitarla para que sea una herramienta más de trabajo para los docentes. Además, también, pues hay que diseñar estos mecanismos de comunicación a través de esta plataforma robusta, donde se puedan manejar los procesos administrativos, tanto para los estudiantes como para los docentes. Ahorita estamos utilizando pues estas plataformas gratuitas, donde se crean los repositorios, pero estamos tratando de estamos caminando hacia la formalización de una plataforma institucional. También es necesario concretar las estrategias que verifiquen este seguimiento del desempeño de los estudiantes, tanto para los estudiantes como de los docentes. Y sobre todo el tener una capacitación continua para toda la comunidad escolar, incluyendo pues a los administrativos, y enfocados precisamente al uso de las tecnologías. Es necesario volver a incorporar la integración de una asignatura para preparar a los futuros docentes sobre el manejo de las tecnologías educativas y que los prepare para situaciones como esta. Entonces, la conformación de grupos y redes de colaboración es de suma importancia para continuar con los trabajos académicos, que permita el poder compartir las experiencias de trabajo entre los docentes de una misma institución y de otras instituciones, y por qué no, como en este caso, de otros países, con otros países, y que además sirva también como un tipo repositorio para compartir estos recursos didácticos en estos momentos. Bueno, agradezco a la Red Interamericana nuevamente por este espacio y pasaríamos a la sesión de preguntas. Con esto termino.
Muchísimas gracias, doctora Cintia. A ver, si quieres, puedes prender tu cámara para que te veamos, solo si quieres, durante las preguntas. Y para ellos que no han contribuido preguntas, pueden usar la herramienta de preguntas y respuestas, que dependiendo de su sistema operativo, tal vez pueda decir QA, y ahí no se perderán entre los mensajes en el chat. Ok, tenemos varias preguntas. Tenemos una pregunta en efecto de Facebook, alguien que está viendo esta transmisión en vivo, del doctor Nehemías Moreno. ¿Cómo realizan la capacitación a los docentes en este momento? A través de los webinars. Por parte de la Dirección General, ha puesto a disposición de todos los docentes normalistas estos webinars, donde nos dan la capacitación o nos indican de una manera muy, muy amigable el cómo poder utilizar estas tecnologías. Muy bien, gracias. Y he visto varios comentarios, no tan solo acerca de estudiantes y familias que no tienen acceso al Internet, pero también docentes que tampoco tienen acceso a computadoras, conexiones de Internet, etcétera. ¿Tienes algunas sugerencias para la gestión educativa en los casos donde realmente no hay conectividad? Sí, pues bueno, en algunos de los casos con nuestros profesores, no todos los docentes quisieron trabajar con redes. Lo que se les sugirió fue que podían hacer un repositorio donde a través de la dirección o de estos canales de comunicación que mencioné, podíamos compartirlo a los estudiantes y hacer la devolución por este mismo medio. Entonces, y para educación básica, el cómo se ha hecho, pues es a través por ejemplo, la radio en las comunidades más alejadas y a través del uso de cuadernillos. Entonces, pues los cuadernillos o algunos, por eso es muy importante que el docente dé instrucciones muy claras, que pueden ser en papel, y que este papel puede que puede recogerse de manera periódica, ¿verdad? Por los estudiantes o padres de familia y hacer la devolución de la misma manera. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de María Concepción Gutiérrez acerca de la práctica docente y la preparación. Dice, ¿y los alumnos de los últimos años o del último año realizan prácticas educativas en las escuelas? ¿Cómo los están llevando a cabo? Le comento, soy egresada de la Escuela Normal Superior de Jalisco. En el 2007, en el último año, fueron nuestras prácticas educativas y pasábamos 3 semanas en la secundaria, a donde fuimos asignados, y 2 en la normal para recibir retroalimentación y revisión de nuestra planeación. De ahí mi pregunta es, ¿en el estado de San Luis Potosí se trabaja igual? Y mi pregunta adicional sería, ¿qué están haciendo en este caso ahora que perdieron este semestre y esa oportunidad de hacer esa práctica educativa? Así es. Y todas las normales en el país llevamos a cabo las mallas curriculares otorgadas o planes de estudio otorgados por la DGESPE. Entonces es el mismo plan de estudios para todas las normales en México. Efectivamente, desde el primer semestre, los estudiantes normalistas realizan jornadas de observación a instituciones que nos permiten entrar a observar la práctica docente. Conforme se va aumentando los semestres, conforme van pasando los semestres, esta observación se combina con la práctica. Igual en instituciones donde se nos permite que nuestros estudiantes en formación puedan practicar. Es en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, en los últimos semestres, séptimo y octavo semestre, estos periodos de práctica son más intensivos. E incluso, pues es la parte donde los estudiantes obtienen su trabajo de titulación, que lo sacan precisamente
de estas prácticas. Entonces, en este momento, los estudiantes pues fueron retirados también de las escuelas de práctica, porque pues simplemente pues tampoco hay clase en las escuelas de práctica. En algunos casos, los docentes titulares, donde ya se tenía algunas visitas previas, han solicitado que los estudiantes apoyen a estos docentes titulares con actividades a través de las tecnologías a distancia, pero son contados los casos. Entonces, sin embargo, nosotros como institución, pues dado que es una asignatura como tal, a través del docente encargado de esta asignatura, se siguen teniendo las clases de manera virtual, ¿verdad? Se tienen de manera virtual, pero pues definitivamente en las escuelas no está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos muchas preguntas acerca de la logística de enseñar a distancia, así que veamos qué consejos puedes dar. Tenemos una pregunta de Claudia Motino. Dice, ¿será prudente enviar los materiales de trabajo, sean estos materiales escritos, trabajos en cuaderno, videos sobre temas, enlaces, etcétera, para que los alumnos vayan trabajando desde casa? Y debido a que no estamos preparados antes de contingencia, pedirles que los vayan guardando y que serán revisados al retornar a clase alguna vez. Nosotros ya llevamos 6 semanas de trabajo. El trabajo ya es bastante. ¿En realidad será recomendada esta práctica? ¿Qué sucede con los docentes y o alumnos que aún están renuentes al uso de las plataformas para trabajar? Muy bien, sí, en algunos de los, aquí en la institución se le dio esa autonomía a cada uno de los docentes que conoce a sus grupos y a sus estudiantes para ver de qué manera podía continuar con el trabajo a distancia. Es cierto que en algunos casos los estudiantes, más que estar renuentes, no tienen el cómo comunicarse. Entonces, lo que se propuso por parte de algunos docentes fue realizar repositorios como tipo portafolio de evidencias, donde el estudiante va guardando sus evidencias de trabajo, es decir, trabaja, y al final o en una fecha específica entregará al docente estos trabajos. Entonces, sí es cierto que los docentes se nos triplicó el trabajo, puesto que incluso también estando en nuestra casa, pues hay que atender nuestros hogares y a nuestros hijos, quienes los tenemos. Entonces, es dar clase por la actividad por la que nos pagan como docentes y también atender a nuestros hijos para que continúen también con los aprendizajes. Entonces, sí, definitivamente al docente se le juntó todo el trabajo como tal, y también le vino mucho más trabajo administrativo, porque precisamente, pues antes nos entregaban los reportes con cierta periodicidad, pero ahorita nosotros también como institución tenemos que dar cuentas a nuestras autoridades estatales de este seguimiento y de las evidencias de trabajo. Muchas gracias. Ok, otra pregunta ligeramente distinta. Se dijo que lo más importante ahora es que en el estudiante se dé el deseo de aprender, dado que es su decisión el poder o no entrar a una clase en línea. ¿Cómo lograr este deseo de aprender o incentivarlo? Pues no tanto es en una clase en línea. Precisamente el estudiante tiene que buscar también los medios y junto con los padres de familia. En nuestro caso ya los estudiantes, algunos son mayores de edad y entonces ellos mismos buscan incluso el cómo permanecer en contacto. Entonces también es una responsabilidad del estudiante y del padre de familia el buscar la manera de cómo continuar con este aprendizaje. Entonces el estudiante a través de redes sociales o de comunicaciones más rápidas con los mismos compañeros, tienen que ir conformando estas comunidades de aprendizaje. Entonces, una de las opciones es esta, las comunidades de aprendizaje, vista desde un punto de vista que se utilizan para transformar y compartir los aprendizajes como tal. Muy bien.
Tenemos otra pregunta. ¿Qué lineamientos oficiales existen por parte de la Secretaría de Educación Pública para que los profesores hagan entregas oportunas de planeaciones y reportes de actividades académicas? ¿O cómo se manejan estas circunstancias de forma virtual? De momento no hay un lineamiento específico ante esta pandemia, pero es una responsabilidad y una obligación del docente marcada en los reglamentos en específico de homologados, por ejemplo, que es una de las funciones del docente, el dar clase. Pero también una de las funciones y responsabilidad del docente es elaborar su planeación de clase. En los manuales de organización para educación normal, una de las funciones sustantivas de la subdirección académica es vigilar esta actividad, la elaboración de planes de trabajo situados de acuerdo a lo que se realiza o lo que a los planes de estudio, perdón. Entonces, es una responsabilidad del docente el que haga sus planes de trabajo. Lo de la periodicidad, pues bueno, uno es una medida que nosotros como institución establecimos para poder detectar problemáticas y también para poder ofrecer a nuestros docentes el apoyo a través de la subdirección académica, de las coordinaciones del área de docencia y entre los mismos compañeros de quienes no teníamos el conocimiento de las tecnologías, pues nos apoyemos entre nosotros y poder continuar con este trabajo a distancia. Sí hemos tenido problemáticas de esto, de la renuencia y el trabajo a través de las tecnologías. Pero como institución no estamos diciendo que sea la única manera de realizar este trabajo, sino puede utilizar el docente cualquiera de las herramientas, es decir, tiene que hacer uso de esa precisamente de la autogestión, ¿verdad? Tiene que hacer uso de todas esas teorías pedagógicas, tiene que hacer uso de todos esos recursos didácticos. Y que una de las particularidades y distinciones de los docentes normalistas es ese bagaje que tienen para poder inventarse incluso estos recursos didácticos. O sea, los maestros normalistas como parte de su formación es el tener un abanico muy grande del uso de los recursos didácticos. Son expertos en eso, un docente normalista. Muy bien. También he recibido varias solicitudes para que compartas los formatos que presentaste acerca de las planificaciones. No sé si es algo que puedas compartir. Estos formatos fueron creados a través del área de docencia. Es una propuesta del área de docencia de la institución. Yo creo que en estos momentos estamos precisamente para compartir lo que nos funciona y también para decir lo que no nos funciona. Y entonces a nosotros de momento nos ha funcionado y creo que sí es necesario, no es nada del otro mundo que los pueda compartir. Claro que sí. Muy bien. Bueno, si cualquier documento que quieras compartir conmigo, puedo poner en el sitio web y estará ahí dentro de 24 horas, igual con las diapositivas y la grabación. Ok. Una pregunta, dice, en los colegios técnicos donde se ven carreras como mecánica automotriz, mecánica industrial, instalaciones y máquinas eléctricas, que son materias que las ven en talleres porque son prácticas, ¿cuál sería la mejor manera para que el docente llegue con el conocimiento al estudiante en la educación virtual? Una pregunta difícil. Sí, es bastante difícil. Yo creo que aquí, bueno, en mi caso, yo puedo comentar que soy químico farmacobiólogo y como parte de mi formación es los laboratorios. La verdad, existen herramientas virtuales también para realizar prácticas de laboratorio, donde si agregamos un reactivo y otro, pues vemos cómo explota, o vemos cómo cambia de color, o vemos lo que pudiera pasar cuando se mezclan estos reactivos. Pero la verdad,
estas son prácticas que en mi caso, si no las hubiera llevado a cabo como tal, difícilmente a veces se imaginan. También es importante decir que en estos momentos la mayoría de los estudiantes pertenecen a esta era tecnológica y que pues esto también les ha permitido el poder aprender de otra manera. No podría decir más de esa pregunta porque no me encuentro en esa situación, pero, pero creo que, bueno, esto es todo lo que podría decir acerca de esto. Muy bien. Siempre recibimos muchas preguntas acerca de necesidades especiales y yo sé que has hablado muchísimo acerca de la autonomía de los docentes y que tienen que entender el contexto de cada familia, ¿no? Y cada estudiante. Y me pregunto si tienes algunas sugerencias más, especialmente porque hasta cuando los gobiernos muchas veces tienen documentos y alineaciones para educación regular, no hay mucho para estudiantes con necesidades especiales. Acaba de salir algunos apoyos para estudiantes con necesidades especiales, pero son enfocados pues precisamente para ellos, ¿no? Entonces, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal creo que está trabajando bastante en ello y comento, pues acaba de salir, no me acuerdo, en esta semana pasada o en estos días, algo es un material específico para esto. Muy bien. También veo muchas preguntas acerca de la evaluación, ya que tienes formatos y todo para la planeación de la instrucción. ¿Existen sugerencias para cómo evaluar a los estudiantes, o sea, cualitativamente o cuantitativamente? Esto es algo bien interesante y muy difícil también. Nosotros como parte directiva no podemos decirle al docente cómo evaluar. Solamente tenemos que decirle que tiene que ser sensible ante esta situación y ante los contextos de los estudiantes. Esta sensibilidad no significa que los pasen sin hacer nada, desde luego, pero sí tenemos como docentes que buscar la manera de que el estudiante también pueda responder ante esto. Las evaluaciones no tenemos más que los lineamientos con los que contamos a nivel federal, que son el reglamento de control escolar. Y nosotros, yo creo que cada uno de los docentes, precisamente dentro de su autonomía, nosotros les hemos pedido que ellos decidan la manera en cómo evaluar, siempre y cuando no olviden lo que acabamos de decir, la flexibilidad y sensibilidad ante los contextos. Entonces, el docente sabrá cada uno de ellos cómo evaluar, porque también como docente sé que estoy poniendo como actividad. Muy bien. Creo que solo queda tiempo para una o dos más preguntas y me gustaría que sean acerca de cómo qué vamos a hacer hacia adelante. Así que una pregunta que tengo aquí es, ¿cómo crees que será la educación después de que termine la pandemia? ¿Cómo va a cambiar? No escuché, se cortó la pregunta, no la escuché. Está bien. ¿Cómo crees que será la educación después de que termine la pandemia? Sí, pues en definitivo no puede ser como era antes. Se tiene que trabajar para el uso con mayor frecuencia de las tecnologías y estar preparados para lo que pudiera pasar en un momento dado. Entonces, pues hay un cambio radical, tanto en la parte académica como en la parte administrativa. Y también un cambio en pensamiento de los docentes, de los padres de familia y de los estudiantes, que ya no ver la única fuente de aprendizaje, la escuela, sino que ver todos los medios que existen en las redes sociales, en los libros, también todos estos recursos didácticos que sirven y que apoyan para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entonces, definitivamente tiene que cambiar y en cada uno de nosotros como docentes, poniéndonos del lado del docente, pues tendrá que ir cada vez más utilizando estas tecnologías con las que se cuente en este momento. Muy bien. Y creo que por último, ¿qué actividades deberíamos hacer en lo posterior para llenar los vacíos que la educación virtual va a dejar como secuela de la inasistencia de estudiantes y docentes? Pues puedo comentar lo que en la institución estamos planeando para en algunos casos. Nosotros estamos pensando que una vez que se regrese pues digamos, de manera presencial, se realicen talleres que apoyen a cada una de las asignaturas y si no en específico a estas que sean bases. Entonces es muy difícil hablar de contenidos básicos y de contenidos que tengan prioridad, sino más bien aquí, porque aquí dependerá de las evaluaciones una vez que se vea después de la pandemia, es decir, ver qué tanto aprendieron los estudiantes con esta modalidad de trabajo a distancia y pues entonces cómo habría que reforzarla, ¿verdad? Todo esto significa un pilotaje para todos, son pruebas, porque esto no lo habíamos llevado a cabo, entonces tras esto yo creo que vamos a aprender muchísimo, tanto como docentes como de la parte directiva como administrativa, para llevar el seguimiento de todos estos, de todas estas actividades académicas e incluso recreativas. Se suspendieron pues las actividades recreativas que también en nuestra cultura en México pues son muy importantes. Como eventos de festejos, ¿verdad? Marcados, como el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, como el 10 de mayo, donde se celebra a las madres de familia, y como el Día del Maestro incluso también. Entonces, definitivamente hay que reajustar muchísimo, hay mucho que hacer, como lo comenté en las últimas diapositivas, y pues bueno, eso tendríamos que verlo no a largo, algunas cosas a largo plazo y otras a mediano y otras de inmediato. Entonces, esta que se tiene que hacer a largo plazo, pues muchas no nos compete ni siquiera a nosotros, como el a lo mejor asegurar que un estudiante tenga un medio de comunicación, que realmente nos constate que tenga ese medio de comunicación. Pero que nosotros como docentes podamos siempre, podamos continuar con estos, con los contenidos temáticos o contenidos curriculares, pues es aquí donde un gran reto para nosotros. Excelente. Bueno, tristemente no podemos responder a todas las preguntas. He visto varias otras acerca del balance de vida y trabajo. Y bueno, se entiende que ahora nos encontramos en tiempos difíciles, pero como has expresado, Cintia, realmente tenemos que tomar esa autonomía, hacer todo lo que podamos hacer, pero también entender el contexto y tener esa empatía, como creo que mencionaste. ¿Hay algo más que quieras compartir, Cintia, antes de que cerremos para esta noche? Pues únicamente el agradecer nuevamente a la Red Iberoamericana de Educación Docente esta invitación y este espacio y felicitarlas por todos los webinars anteriores a donde sin duda alguna nos han servido mucho para tomar modelos de trabajo. Si no bien seguirlos al pie de la letra, sí comparar con lo que estamos haciendo y poder hacer uso de estos ante la pandemia. Entonces, agradezco mucho estos espacios y pues bueno, decirle a la gente que, a los docentes en específico, que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de atender a nuestros estudiantes. Entonces, como docentes, pues sí, es muy complicado ahorita repensar
y el estar ajustando estas planeaciones que ya teníamos de un inicio del ciclo escolar incluso, pero que es algo pues necesario. Entonces, pues nada, me resta más que agradecerles a todos los que estuvieron presentes en esta charla y que espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Cintia, por tu tiempo, tu inversión y tus esfuerzos en preparar esta presentación. Muchas gracias a todos por asistir y también a mis colegas por ayudarnos con esta presentación esta noche. Espero que si desean tener más información, que vayan mañana en 24 horas, tendremos esta grabación, tendremos los documentos y también por si les interesaría, tenemos más webinars en esta serie y si alguien conoce a un especialista o es un especialista que quiere compartir algo con la región, por favor, no duden en escribirnos. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche y que se mantengan saludables. Adiós. Gracias. Gracias.